Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy, viernes 17 de enero, estamos en la transmisión de la vida de los santos en esta hora de la mañana en el Señor, que nos bendice con esta día, fin de semana, en la gracia del Señor, viernes de Jesús, de la misericordia, en su presencia, en sus entrañas. Dios los bendiga a todos. Estamos celebrando hoy a San Antonio Abad. Bendiciones a todos los Antonios, mi hermano Antonio, mi hermana Antonieta, son los que cumplen su santo. Bendiciones a todos los Antonios, tenemos varios en la comunidad, a las Antonietas. Dios los bendiga, y a los que cumplen años, ¿qué puedo decirles? Que sean muchas alegrías en este día de San Antonio Abad. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos que el Señor nos regala hoy y una breve reflexión sobre el Evangelio del día. Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, que tu fuego hoy transforme todo en mi interior. Ven Espíritu de Dios. Manantial de agua en medio de mi desierto. Ven Espíritu de Dios. Por eso ven Espíritu de Dios. Dulce soplo de amor. Cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Ven Espíritu De Dios. dulce soplo de amor. Heriberta, Julia, Dios les bendiga. Heriberta, En medio de mi desierto. Ven Espíritu de Dios. Por eso ven Espíritu de Dios. dulce soplo de amor. Cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Por eso ven Espíritu de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Antonio Abad. El nombre Antonio puede significar floreciente, del antos, flor, o invencible, del anteos, en que enfrenta victorioso a sus enemigos. La vida de este santo la escribió San Atanasio, su gran amigo. San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356. Había nacido en Egipto en el año 251. Se le llama Abad, que significa padre, porque él fue el padre y fundador de los monasterios de monjes. De pequeño no le enseñaron a leer y a escribir, pero sí lo pusieron a educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre, y al entrar en una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue entonces y vendió los 300 fénegas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con su casa y sus mobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero luego oyó leer en el templo aquella frase de Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, que mañana tendrás lo necesario. Y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando con un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana, repartió todo lo demás entre las gentes más pobres, y él se quedó en absoluta pobreza. Confiado solo en Dios, se retiró a las afueras de la ciudad a vivir una soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y a meditar. Le enseñaron a leer y su memoria era tal que lo que leía lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para leer, pero sí recordará maravillosamente lo leído anteriormente. Recordando la frase de San Pablo: el que no trabaja, que no coma, segunda de Timoteo 3:10, aprendió a tejer canastos, y con el trabajo de sus manos conseguía para su sustento, y aún le quedaba para ayudar a los demás más pobres que él. El fervor era tan grande que pronto se oía hablar de un monje o ermitaño muy santo. Se iba hacia él a escucharle los consejos y trataba de aprender cómo llegar a la santidad. Así pronto fue también él un ermitaño admirable y santo. Pero el demonio empezó a traerle terribles tentaciones. Le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si, en vez de repartir sus riquezas a los pobres, le hubiera conservado para extender la religión. Y le mostraba lo antipático y fea que sería su futuro de vida de monje ermitaño pobre. Trataba que se sintiera descontento de la vocación de la cual Dios le había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo la más desesperante tentación contra la pureza. Le presentaba en la imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él recordaba aquellas frases de Jesús: vigilad y orad para no caer en la tentación. Ciertos males espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. Se puso a vigilar sus sentidos, ojos, oídos, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujera. Y luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada, jamás antes de que se ocultara el sol. Y su alimento era
un poco de pan o de dátiles, un poco de sal y agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencer, le dio un golpe con violencia que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y, creyendo ya cadáver, que lo lleva a enterrar, pero cuando ya estaba disponible los funerales, él recobró el sentido y se devolvió a la choza a orar y a meditar. Allí le dijo a nuestro Señor: ¿a dónde te habías ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me ataca tan duramente? Y una voz del cielo le respondió: yo estaba presenciando tu combate y concediendo fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre en todas partes. Y en el año 35, a los 35 años de edad, mientras una voz interior lo invitaba a dedicarla a la soledad absoluta, hasta entonces había vivido en una celda no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llama asceta a los cristianos fervorosos que se dedican con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años Antonio y había aprendido cuanto ellos podían enseñarle para ser santos. Ahora se sentía capaz de alejarse a tratar de entenderse a solas con Dios. Se fue lejos, al otro lado del río Nilo. Encontró un cementerio abandonado y allí se quedó a vivir. La gente antigua creía que las almas en pena venían a espantar en los cementerios. Para convencerse de que tal creencia era cuento y mentira, se quedó a vivir en aquel cementerio y ningún alma de difunto vino a espantarlo. Aquel terreno estaba infestado de serpientes venenosas. Le dio una bendición y ellas se alejaron. Solamente un amigo suyo venía muy de vez en cuando a traerle un poco de pan. Levantó un muro para hacer el sacrificio de no ver a nadie. Hasta que él le traía el pan, tenía que lanzárselo por encima del muro. Mucha gente venía a consultarlo y le hablaba a través del muro, pero la fama de que sus consejos hacían mucho bien se extendió hasta que al fin los peregrinos no podían contenerse y derribaron aquella pared. Allí estaba Antonio, que hacía 20 años no veía rostro humano alguno y no comía carne, solo se alimentaba de unos pocos de pan y un poco de agua cada día. Pero en ese rostro no se notaba ningún mal efecto de ese sacrificio, sino que parecía amable y lleno de alegría. A los 55 años, para satisfacer la petición de muchos hombres que le pedían la ayuda de vivir vida de ermitaño como él, organizó una serie de chozas individuales donde se practicaba una pobreza heroica. En cada una de esas chozas vivía un ermitaño dedicado a orar, trabajar y hacer sacrificios. Constantemente se oía cantar por allí la alabanza de Dios. Antonio los fue formando en la santidad con sus sabios consejos. San Antonio narra que les aconsejaba lo siguiente: no vivir tan preocupados por el cuerpo, sino por la salvación del alma. Cada mañana pensar que este puede ser el último día de nuestra vida y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera. Ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida y recordar que los enemigos del alma son vencidos con la oración, la mortificación, la humildad y las buenas obras, y se alejan cuanto hacemos bien al señalar la Santa Cruz. Les contaba que muchas veces había hecho salir huyendo al demonio con solo pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Le decía
que para combatir la impureza hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera al final de la vida: muerte, juicio, infierno o gloria. Le insistía que se esforzaran por llegar a ser mansos y amables, pero no buscaran ser alabados o muy estimados, que lo que obtuvieran con el trabajo de sus manos se dedicaran a tejer esteras y canastos, lo dedicaran a los pobres, y que su preocupación fuera siempre ir aprendiendo y amando cada día más a Jesucristo. Así que con San Antonio nació en la iglesia la primera comunión, la primera comunidad de religiosos. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, el santo se fue con algunos de sus monjes a la ciudad de Alejandría a animar a los cristianos para que prefirieran perder todos sus bienes y hasta la misma vida con tal de no renegar de Cristo y de su santa religión. Los paganos no se atrevieron a hacerle daño porque la gente lo veneraba como un hombre de Dios. Ahí va el santo, exclamaban hasta los paganos al verlo pasar. Luego se fue a vivir más lejos todavía y duró 18 años sin ver a nadie. Solo meditaba haciendo penitencia y hablando con Dios. En las terribles calores del desierto, 44 grados, hizo el sacrificio de no bañarse ni una vez, ni cambiarse de ropa. Era un sacrificio tremendo para esos calores sofocantes. No bebía ni una gota de agua antes de que se ocultara el sol. Pero apareció luego una terrible herejía que decía que Cristo no era Dios, y lo propagaban con un tal ardor. San Antonio contempló una visión que el mundo se llenaba de serpientes venenosas y oyó una voz que decía: son los que niegan que Jesucristo es Dios. Inmediatamente hizo expulsar de su convento a todos los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo y se fue otra vez a Alejandría a apoyar a San Atanasio, que era el gran orador que atacaba a los arrianos. Allá San Antonio hizo milagros portentosos para probar que Cristo sí es Dios. El famoso sabio Dídimo el ciego le dijo que no se entristeciera por ser ciego, sino que se alegrara porque la fe podía ver a Dios en su alma. Los últimos años de su vida eran muy visitados por peregrinos que iban a pedirle consejos. Él hacía que sus monjes más santos y sabios los aconsejaran y luego, reuniendo al atardecer a todos los peregrinos, les hacía algún pequeño sermón. Murió de más de 100 años, pero conservaba buena la vista y el cerebro, y aparecía siempre tan alegre y amable que cuando llegaba un peregrino le preguntaba por él, le decía: busquen entre los monjes, es el más alegre de todos, ese es Antonio. Y aunque el peregrino jamás lo había visto en su vida, pasaba por entre los monjes y al ver a uno que es más amable y risueño y alegre de los demás, preguntaba: ¿este es Antonio? Y le respondía que sí era él. Entonces, antes de morir, hizo jurar a sus discípulos que no contaran dónde estaba enterrado, para que las gentes no tuvieran el peligro de dedicarse a rendir culto desproporcionado. Los antiguos le tenían mucha fe para que se alejaran de sus campos las pestes que atacaban a los animales. Por eso lo pintan con un cerdo, un perro y un gallo, y había también la costumbre de que varios campesinos engordaban entre todas, cada uno un año un cerdo, y el día de San Antonio, el 17 de enero, lo mataban y lo repartían entre los pobres. Dios Todopoderoso, misericordioso, tú que le concediste a San Antonio la gracia de saber dominarse tan perfectamente a sí mismo y dedicarse su vida a la oración y hacer el bien a los demás,
haz que también nosotros con tu ayuda y protección no busquemos dar gusto a nuestro egoísmo, sino que dediquemos nuestra vida a amar a nuestro Dios y a servir a nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la vida de San Antonio Abad del año 251. Aquí tenemos este monje, como dice la narración de la vida de los santos. Con él comenzó la vida de comunidad en monjes, en monasterios, una vida de ermitaño, dedicada a la oración, al ayuno y a la contemplación. Benditos sean todos los que es día de su santo, todo lo que es día de sus cumpleaños. Dios los bendiga en esta hora de la mañana de viernes. Vamos al Evangelio del día, que el Señor nos regala su palabra en esta hora. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, recorrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre 4. Como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, ¿qué nos habla hoy el Evangelio de San Marcos en este día viernes? Pues nos habla propiamente de que Jesús, al entrar a Cafarnaúm, se dedica a la proclamación, a la enseñanza, al aprendizaje, a la catequesis. Y en ese momento la gente se aglomera al pie de la puerta, se apila al pie de la puerta con el fin de oír al Maestro, o de verlo, o de admirar las palabras y las obras que Él realiza. En ese momento, pues, fue tanta la aglomeración que en esas circunstancias no había más espacio para la gente que pudiera acercarse. Pero había unos hermanos que realmente tenían ese espíritu decidido, un grupo de personas que llevaban a un paralítico. Mientras enseñaba, le quisieron presentar a un paralítico, dice el Evangelio, que iban cargando entre 4. Qué hermoso es el sentido de la amistad. Aquellos 4 van llevando a un necesitado, a un paralítico, a un enfermo. Aquellos 4 tienen el espíritu de mirar, que no pueden entrar, pero tienen la paciencia y la perseverancia. ¿Cuál espíritu de aquellos que intrépidamente
encuentran una solución de subir al techo, desprender el techo y bajarlo. Ya miro como cuando lo baja y unos no lo jalan y otros sí lo jalan y lo cantean, ¿no? mi cabeza siempre pensando cómo se puede coordinar. Así es el amigo que quiere acercarte a Dios, el amigo que quiere acompañarte, el amigo que no se rinde al mirar que tienes una necesidad, o la amiga que tiene ese espíritu de quererte resolver con Jesús, de resolverte con tus bendiciones las cosas. Aquellos mirando que no podían entrar, mirando que estaba obstruido el camino, porque todos tienen necesidad, pudieran haber dicho, no, venimos mañana. Mira, mañana lo vamos a encontrar allá en Galilea. No, pues mañana lo vamos a ir a ver allá a Cafarnaúm. No, pues lo vemos allá en Caná de Galilea. No se rinden. Ese es el punto de mirar el escalón en el amigo que tiene esa gracia de acercarte a Jesús y que tiene el espíritu de hablarte hoy de Jesús para poder tener resolución a tus dificultades o problemas. Entonces aquellos inmediatamente se desprenden aquel amigo, aquel hermano paralítico. No sabemos la consecuencia, si era hermano de alguno de ellos, si era amigo de todos o simplemente era un grupo de intercesores que saben la gracia y la fuerza de la divina presencia de Jesús. Bueno, pues los desprendieron y Jesús, mirando la fe de aquellos hombres, porque escuchamos que el paralítico no pide, no habla, no dice, y ese es el hermoso sentido de la intercesión, que tú a distancia puedes pedirle por aquel hermano que está convaleciente, que está con necesidad y que tú estás aquí pidiéndole con fe por aquel. Así pasa con este paralítico, no sabemos, no habla, no dice, no exclama, no le dice a Jesús, sáname, cúrame, sino que los cuatro que están haciendo intercesión, Jesús mira la fe de aquellos cuatro y inmediatamente Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y miremos que no le dice, yo te sano, yo te curo, yo te libero. No le dice así. ¿Por qué nos da la trayectoria de mis pecados? Porque a base de mis pecados la enfermedad se me agudiza. Cuando yo tengo pecados, la enfermedad empieza a declarárseme para que después de la enfermedad la muerte esté acercándose. Pero tú y yo empezamos a tener un espíritu de reconciliación y pedir perdón para que nuestros pecados sean perdonados. La salud viene por naturaleza de la gracia. Y cuando aquel paralítico escuchó tus pecados te quedan perdonados, estaba recibiendo la gracia de la sanación a través del sentido de la redención de sus pecados. Entonces, mirando este contexto, los escribas que estaban sentados por ahí escucharon los términos de Jesús y inmediatamente intervinieron en su pensamiento. ¿Cómo? Este está perdonando los pecados. Solamente Dios es el que perdona. ¿Qué blasfemia es esta? Jesús, sabiendo que esos recipientes de barro estaban infectándose, que estaban contaminándose en la forma de pensar, Jesús levantó la vista. Oigan, ¿qué es más conveniente decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Yo te lo mando, yo te lo ordeno.
recoge tu camilla y vete a tu casa. Hermoso sentido de reafirmar lo que aquellos miran en su vida. Cuando no perdonas, escúchalo bien, cuando no perdonas, siempre la enfermedad te seguirá. ¿Escuchaste, Elsa? ¿Escuchaste? La enfermedad te seguirá cuando tienes persecución emocional dentro de ti. La enfermedad te seguirá. Cuando perdonas, la salud te acompañará. Y cuando esta realidad se manifiesta, el hombre se levanta porque aquellos intercesores hacen la obra. Aquí no hay porque tenga fe, no hay porque crea aquel hombre, sino la intercesión alcanza la bendición. Todo el mundo se quedaba admirado. Aquel recogió su camilla y se fue. Todo el mundo se quedaba con esa admiración. Hoy yo te pido que mires qué tipo de amigos tienes o amigas tienes que te acercan a Dios o te hunden en tu sentimiento, o incluso tú mismo te hundes en tus sentimientos y no intercedes entre ti para ser gente de bien en el caminar. A no ser que la parálisis ya esté manifiesto en ti, con las actitudes, con las formas, la parálisis de tu vida. Enseguida tengas ideas marcadas que te lleven a tener una actitud muy empobrecida. Así que hoy te pido que tengas ese espíritu, que abre tu corazón, busques a tus amigos que interceden ante ti, ante Dios, y que no te acompañen en tu sentimentalismo que a veces actúas, sino que tengas ese espíritu de ir a pedirle perdón a Dios entre los hermanos. Oye, yo te pido perdón por esto, yo te pido perdón por otro. Cuanto más ejercites la acción de la reconciliación ante los demás, más salud tendrás en la gracia divina de nuestro Redentor. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz viernes para todos. El cuerpo lo sabe, pero ya no le interesa. Bendiciones desde la casa de la iglesia, Diócesis de Veracruz Puerto. Los quiero. Bye.